justamente. Ya está aquí con nosotros el ingeniero César Febres Cordero, Loyola. ¿Cómo está, ingeniero Febres Cordero? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Eso, muy buenos amigo, días, ¿no? muy buenas tardes, por Dios. Buenas tardes, mi pana. Sí, es que le gusta que le digan ingeniero Febres Cordero porque se acuerda a su Al tío abuelo, abuelo, al abuelo, a su al tío tío abuelo, abuelo. justamente, Lo- a su tío abuelo, el ingeniero León Febres Cordero, César Febres Cordero Loyola con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? un placer, qué gusto verte, qué gusto verlos todos en el panel y un saludo a toda la audiencia. Perfecto, César. Justamente queremos hablar con los analistas políticos respecto del tema del debate y lo que surgió. ¿Tú crees, y bajo el análisis que se realiza pues, a diario y que has realizado pues, y con las mediciones que se dan justamente como analista político, ¿tú crees, César, en este momento que varió el electorado después del debate, a diferencia de lo que sucedió con el debate anterior? Bueno, creería yo que hay que esperar un poco, ¿no? Porque hay, y en Universo lo decía un analista hoy, hay quienes sostienen que el tema digital no va a impactar tanto. Yo creo que el postdebate, que no solamente se da en los espacios digitales, se da aquí en las radios, se da en la televisión, se da en los espacios comunes de la gente, en los lugares de trabajo, en las familias, ahí es donde la gente va a decidir o colectivamente, no una decisión, pero no se va a imponer primero la importancia o no del debate al final y segundo a quién va a favorecer. Recordemos que, por lo menos siguiendo los números de Comunicaliza y números que también dentro del correísmo se han manejado, Luisa González se recupera días después del primer debate, termina igual golpeada, pero se recupera y la propia Comunicaliza analiza que al final la mayoría de quienes no vieron el debate eran corristas convencidos, en una buena proporción quienes no vieron el debate, si no fue la mayoría, eran corristas convencidos. Entonces aquí hay que esperar a ver cuánto realmente se ganó. Se habla también de un crecimiento de los indecisos, ¿no? Y es una búsqueda de esos indecisos. O sea, el debate no es un punto determinante por sí solo. Hay que recordar que el debate que le sirvió mucho a Daniel Noboa, Noboa tuvo que trabajarlo una semana entera y ayudó, entre otras cosas, que hubieron muchos ataques contra Jan Topic esa semana, que Otto Sonnenholzer se venía desinflando, ¿verdad? Y él iba recibiendo con facilidad esos votos. Ahora, ¿cómo Luisa o Novoa después de este debate, usando este debate, en el caso de Luisa, o evadiendo eh, el sentido general de que perdió el debate, el sentimiento general de que perdió el debate, o quizá usando píldoras que suenan bien, tomando temas controversiales como el de la tabla de drogas, ¿verdad? Si le puede servir para algo ganar, o si quiere que no se hable de eso, ¿no? O sea, lo que quiero decir, para no enredar tanto el tema, es, aquí hay que esperar. Aquí hay que esperar porque mucho todavía se está disputando y decidiendo sobre la opinión del debate y sobre cómo conquistar los indecisos que pueden estar creciendo. Política a nivel internacional. Y la verdad es que vimos también el mismo día que existió el debate aquí en Guayaquil, justamente, o sea, no aquí en Guayaquil, aquí en el Ecuador, hubo un debate como tal, también estuvo el debate de Argentina. Te pregunto, y vemos la diferencia, pues hay una diferencia sustancial entre el debate que se da en Argentina y en Ecuador, pues el debate, un debate un poco menos, ¿cómo le puedo decir? Un poco menos técnico, jurídico, técnico político, porque también la política tiene su técnica. Ok, te pregunto, ¿crees tú que debemos de comenzar a iniciar aquí en el Ecuador con una cultura un poco más profunda de debates? Sí, pero hay mucho que cambiar primero. No es que vamos a hacer una campaña cívica por elevar el nivel del debate o enseñándole a los chicos y chicas aquí en los colegios va a eso traducirse en un cambio dentro de los partidos políticos. Necesitamos una acción más directa. Probablemente hay que empezar a involucrar desde otros espacios, ¿no? Desde sociedades culturales que primero tienes que crearlas porque a buenas penas existen, desde las universidades, donde muchas veces la política universitaria aleja a muchos tipos de estudiantes, que luego se convierten en ciudadanos apáticos frente a la política o frente al activismo. O sea, primero tienes que consolidar esos espacios. Después, encima de ellos, crear esa cultura de debate, pero para que realmente haya un impacto
en lo que vamos a ver en los medios y la televisión, en las radios, escuchar en el futuro, en los debates de los próximos años, hay que también cambiar la cultura política de los partidos, que lo hacemos o bien mostrándoles que nosotros como ciudadanía demandamos mejores oradores, que también hay que discutir los méritos, no de concentrarnos mucho en eso. Y segundo, en exigir algo que realmente todo consultor, todo analista te va a decir que está desapareciendo y que es inconveniente, que es la ideología, porque ¿sobre qué debates? O sea, al final, sí, en Argentina y en otras partes tienes un nivel técnico más elevado, recuerdan los datos con más facilidad, en los Estados Unidos también, pero no vamos a querer reducir el debate a lo que en un momento quisieron hacer en este espacio, que fue preguntar cuál es, ¿te acuerdas de la cifra exacta de esto? ¿Cuánto exactamente vas a gastar en lo otro? Cuando necesitamos principalmente un choque de ideas, de proyectos políticos, vas a bajar los impuestos, y ahí quizá poner los datos, ¿cómo vas a poder reconciliar eso con aumentar la obra pública y los servicios que estás prometiendo? Preguntar sobre las relaciones con otros países, preguntar sobre la soberanía nacional, traer más bases militares extranjeras, un sinnúmero de cosas más que para represión, qué vamos a hacer con los presos en las cárceles, si queremos rehabilitar a la gente, en las drogas. Pero eso no pasa tanto por los datos, el dato es complementario. Ahí tú necesitas una lucha frontalmente ideológica, pero la ideología no está de moda. Aparte que también te dirán muchos consultores y analistas que la confrontación directa y agresiva no está de moda, no atrae al votante. Entonces hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué hay que cambiar en nuestra sociedad para que se refleje en una demanda que en estos partidos que lo que buscan primordialmente es ganar una elección, lo traduzcan en, ya, si yo hago esto, voy a ganar más votos? Porque lamentablemente, de otra forma, es muy difícil elevar el nivel. Si queremos elevar el nivel, hay que hacerlo electoralmente redituable, y eso es un largo camino. Perfecto. Luisa Delgadillo. Gracias, Eduardito. Qué gusto saludarlo, César. Buenas tardes. Yo también tengo algunas preguntas con relación a lo que fue el debate del día domingo. Y la primera que me formulo a raíz de lo que usted ha respondido a Eduardo, guarda relación con algo que creo que es que nos hemos podido dar cuenta todos los ecuatorianos, y es que así como lamentamos que no existan suficientes y buenos semilleros de deportistas, tampoco creo que existe o se haya fortalecido esa práctica a nivel de los partidos y movimientos políticos. ¿En qué medida el hecho de tener esa carencia o esa ausencia no nos va a permitir tener un mejor nivel de políticos que aspiren no solamente a llegar a la primera magistratura del país, sino a integrar al primer poder político, que es precisamente el poder legislativo, y que, como hemos visto, deja mucho que desear? Estos semilleros políticos, estimada Luisa, solamente pueden florecer con el debate, cosa que no existe en los partidos políticos del Ecuador, cosa que difícilmente va a existir si siguen funcionando como emprendimientos políticos de un caudillo respaldado quizá por algunos financistas que buscan un rédito inmediato, una ayuda inmediata, ni siquiera que, como en otros países, hay una fila inmensa de multimillonarios esperando a donar para un político progresista para que compartan esos valores sin que llegue a ser muy izquierdista para que le cobre demasiados impuestos, o que va a implantar políticas libertarias, o no tienes a un montón de, y bueno, ciudadanos de clase media que en este país a duras penas existe, que vayan a dar su pequeño aporte, así sea de $20 o el equivalente a dólares, para que su candidato se mueva, o el proyecto político, que es lo más importante, se mueva, ¿verdad? Mientras no tengamos ese control y esa representación social, siempre va a ser el caudillo y las 2 o 3 personas que le hacen los aportes fuertes, que luego va a llegar a la presidencia y va a exigir esos aportes por otras vías, ¿verdad? Entonces, esa verticalidad en nuestras relaciones políticas hace imposible que los semilleros sirvan de mayor cosa. Por ahora sirven para identificar a nuevos reclutas que van a ser cuadros, candidatos, pero no verdaderos políticos.
desarrollados, porque no, la política en parte es la búsqueda de equilibrios de intereses contrapuestos, ¿no? Que la logro diciendo muy bien, yo quiero alcanzar, estoy en el punto 100, quiero llegar al 40, tú estás en el punto 30, quieres llegar al 70, vamos a ver dónde está la mitad ahí, con qué nos contentamos, Ok. cómo controlamos que vamos a cumplir esos acuerdos en el futuro. Pero eso solamente lo logras con confrontación, con primarias, con esa vida política que ahorita los caudillos que quieren poner a dedo a todo el mundo, si les vas a hacer unas primarias, les estás quitando el poder, no lo van a permitir. Entonces hay que preguntarnos primero cómo cambiamos esas estructuras. Ahora, César, de lo que vimos la noche del domingo, ¿quién cree usted que va a poder capitalizar el resultado de ese debate entre comillas? Y digo debate entre comillas no por denostar, pero eso era cualquier cosa menos un debate. De debate solo tiene el nombre, es un membrete, porque el formato como tal no está concebido para debatir, a tal punto de que se llama debate erróneamente, pero cuando veíamos que uno de los candidatos hincaba para poner el dedo en la llaga y tal vez poner en evidencia errores del pasado o de gente que haya estado involucrada a cada uno de los movimientos o líderes políticos que respaldan o al que se pertenece una de las candidatas finalistas, definitivamente pues ahí se decía o se hablaba de no hay que faltar el respeto, circunscríbase a lo que le está preguntando, pero ahí había cualquier cosa menos debate. En todo caso, en relación a lo que vimos, ¿quién cree usted que podrá capitalizar de mejor manera el resultado de esa exposición de ideas del domingo a su favor de cara a las elecciones del 15 de octubre? Primero estoy de acuerdo en que, claro, no fue un debate. Todo era muy acartonado. El formato del CNE es el culpable en buena medida de eso. Eh, Ahora, ¿quién lo va a poder aprovechar de nuevo? Yo creo que Luisa González, en la mayoría de los momentos, y a diferencia de su desempeño en el primer debate, logró mandar mensajes más claros. Tal vez mencionó con mayor seguridad cifras, no cayó en ser repetitiva, y eso le va a dar más recursos. Y va a poder utilizarlos con mayor facilidad por la percepción que puede haber de que ella tuvo un mejor desempeño. Daniel Noboa no se queda, o sea, no se queda sin nada, por más de que él quizá no se haya desempeñado también en general en el debate, porque él sí tiene puntos importantes, quizá que con el recorte pueden sonar mucho mejor, y ellos lo van a lanzar. Pero también hay la posibilidad de que por un fracaso de una o de estas dos campañas, dependiendo de lo que quieran lograr, por la salida de nuevos escándalos, por un cambio en las estrategias de campaña, que les interesa olvidarse de este debate en 2 días y simplemente pretender que nunca ocurrió. Eso también puede pasar. Y eso depende mucho de cómo ellos midan la reacción de la gente internamente, cómo ellos midan los números y cómo los interpreten. Entonces yo digo, han pasado 2 días del debate y todavía no creo que se haya determinado todo sobre él. O sea, que hay que esperar un poco más. Yo creo que igual como si siempre se puede manipular la información, igual siempre se puede utilizar nuevos escándalos o nuevas líneas narrativas, una nueva campaña estratégica, un nuevo discurso y tratar de dejar el debate un poco atrás, que es lo que quizá le interesa un poco más a Daniel Noboa. Pero eso lo vamos a ver en los días venideros. Yo diría que hay que tomar atención a cómo usan o no el debate en los próximos 2 días los candidatos, sobre todo mientras nos vamos acercando a el feriado. Tengo una última inquietud. ¿Qué error podría llevar a perder la elección o qué tipo de error en estos últimos días de cara a los comicios del 15 de octubre? Un poco para que la gente tenga claro que cualquier cosa puede suceder hasta ese día, aún teniendo la ganada o teniendo o habiendo tenido un mejor desempeño en el día del debate. Bueno, no tener cuidado con los temas que se pueden desarrollar con mucha rapidez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dios no quiera, vuelve a haber un incidente de violencia política. ¿Están listos los candidatos para responder cuando quedan pocos días para el fin de las elecciones?
¿Qué pasa si los candidatos de repente se enfrentan con el resto del país a un incidente escandaloso por parte del gobierno? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo se van a distanciar del gobierno sin parecer que están dedicados a la pugna política constante? Pues también es un equilibrio que hay que mantener. O sea, un poco es recordar que puede saltar algo. ¿Cómo están preparados para los ataques por vías directas o no que se hagan contra ellos? Mucho daño le hizo a Topic las acusaciones que salieron por parte de Cristian Zurita, que luego se replicaron a través de medios, a través de periodistas, a través de sectores de la sociedad. Mucho daño le hizo sangrándolo alrededor de toda la campaña, a través de toda la campaña Otto Sonnenholzner, que no pudo explicar bien su salida de la vicepresidencia de la República. Mucho daño le hizo a Luisa González, no solamente la muerte de Villavicencio, sino la manera en que reaccionaron por parte de algunos miembros del correísmo, o sea, repugnante realmente cómo reaccionaron ante eso. Y así, entonces, es estar conscientes que los candidatos tienen que estar preparados. Y me preocupa que viendo lo del domingo, incluso si hubo una candidata que pudo haber sido un poco mejor que el otro, ninguno de los dos parecía muy hábil, ni muy rápido, ni muy recursivo. Y unos cuantos errores en lo que va en lo que falta de la campaña, algún mito que usen contra ellos sobre la corrupción, sobre la violencia, sobre las drogas, sobre el abuso contra los trabajadores, la evasión de impuestos, sobre la infiltración de elementos de narcotráfico, el involucramiento de políticos del extranjero, cualquiera de esas cosas les puede hacer daño. Entonces tiene que tener candidatos solventes que en este momento no los encuentro así. Gracias de mi parte. Le cedo el uso de la palabra a Daniel. Adelante, Gracias. mi querido Daniel. Gracias, Luisas. César, ¿cómo vas? Qué gusto poder conversar. Solo una pregunta para honrar el tiempo de la entrevista. 17 horas con 59 minutos. Agradecerte, por cierto, esta deferencia que nos haces. A ver, estoy de acuerdo contigo en que para tener mejores debates, la política tiene que ser mejor, y la política es mejor desde las mismas bases políticas, entiéndase, no los partidos políticos, sino también la ciudadanía. Una ciudadanía que entiende la política, que ejerce la política con conciencia de que lo que hace, en definitiva, es una acción política. Lo que pasa es que la gente tiende a creer que la política solo la ejercen los políticos y le dejan allá esa responsabilidad, y no es así. Entonces, partiendo de allí, para mejorar el nivel del debate de lo político, tiene que mejorar también una sociedad que desafortunadamente, repito, le da toda la carga del ejercicio político a los políticos. Si es que estos son o no son políticos, pues habrá que verlo. Pero da la sensación, César, y aquí quiero preguntarte, de que no sé si, ojo, no quiero ser peyorativo con ninguno de los dos candidatos, porque es lo que hay. Me explico, ya cuando te digo la frase, es lo que hay, pues ya estoy siendo quizás para algunos un poco peyorativo, pero ciertamente al tener este nivel de debate, por ende el nivel de los candidatos, tampoco podemos exigir mucho, porque desafortunadamente los partidos políticos, repito, nos entregan esto. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿De qué manera escogemos? ¿Escogemos por planes, por ideología? ¿Qué crees tú que el elector va a sustentar o va a tomar para escoger a su candidato? Es muy difícil de leer y va a ser muy variado. Hay todavía, aunque es un fenómeno digno de estudio, parece que cada vez más pierde valor. Hay una diferencia entre el correísmo y un anticorreísmo que todavía es importante, que todavía domina mucho del debate en el Ecuador. En ese sentido está sobredimensionado, porque todavía hay ciudadanos cada vez más que parece que no les importa. En las mediciones, más de la mitad de los ecuatorianos deja de ser correísta o anticorreísta, pero muchas veces se les pregunta sobre si quiere que vuelva o no al correísmo y tiene más fuerza, se les pregunta sobre la popularidad o impopularidad de Correa, son números más elevados, hay una complejidad ahí. Va a haber, obviamente, determinantes ideológicos, pero hay que tener cuidado que mucha de la gente que va a pensar de manera ideológica no piensa que está haciendo algo que lo vuelva de derecha o de izquierda, ¿no? Pero sin duda va a haber gente que va a pedir que le
quiten a los ricos irresponsables y evasores, o hay gente que le pedirá al político que discipline a los vagos y a los delincuentes y los destruya para que el resto de los honestos trabajadores y empresarios prosperemos, que son discursos que se van a ir configurando siempre hacia la izquierda o la derecha, ¿verdad? Pero no mucha gente se va a dar cuenta que es izquierda o derecha, quizá le va a tener un poco de asco a la ideología o al partido como tal, dicho de esa manera. Van a haber ciudadanos que van a escoger por pura estética, va a haber ciudadanos que van a escoger por pura identificación, ella es mujer, él es hombre, son jóvenes, son simpáticos, ¿verdad? Y es una cosa que va a ser un debate intenso, porque vendrán quienes tal vez sí lo midan con números, esos números son interpretables. Lo que yo digo es, cuidado con el discurso simplista, que lo hemos tenido en el pasado, de que simplemente va a ser el primer elemento, correísmo anticorreísmo, de que simplemente votamos porque tiene ojos lindos, que también los hemos escuchado, de que votamos porque este país está viéndose a la derecha o a la izquierda, con la típica teoría del péndulo, de que votamos porque le fue bien en el debate, que solo nunca va a ser la verdad. En la primera vuelta fue cierto con una serie de factores que se fueron concatenando. Entonces, cuidado siempre con el análisis simplista. Es un país diverso, es un país complejo, es un país poco estudiado, el Ecuador. Y eso es una de las cosas pendientes que tenemos también para empezar a preguntarnos cómo cambiamos a ese país que no terminamos de conocer. Muchísimas gracias, César, por tu análisis, por compartir tu opinión y sin duda por esclarecer un poco el día después del debate. Agradecido siempre, César, que tengas un buen placer, martes. Siempre con usted. Gracias, 18 horas con 4 minutos. Abrimos tiempo de mención, ¿sí? ¿Verdad? Ok, muy bien. Usted tiene una recomendación importantísima, Luisa. Súper importante. A ver, cuénteme. Dime, Daniel, ¿estás buscando el lugar perfecto para vivir?